por mencionar, pues, cómo es que el crecimiento ocurre. Los seres vivos, desde que empieza la fecundación, empieza la división celular y todo lo que conocemos como crecimiento y desarrollo, y de esa manera vamos teniendo cambios tanto en talla como en forma, y se va modificando toda la estructura del cuerpo. Esta tiene un periodo de crecimiento tanto en el mundo animal como en los humanos, hasta que alcanza la madurez. Y pues la variedad de razas que tenemos en las personas, pues también va haciendo los tamaños y las tallas. De modo que alguien que vive en el sureste de México, pues tiene la tendencia a tener una talla menor comparado con los del centro o con los del norte del país. Y si vemos un norteño que mide 1,60, sabemos que todavía le falta por desarrollarse. Y entonces los tiempos, las edades del crecimiento tienen algún poco de modificación con respecto a la zona geográfica donde se esté viviendo. La zona de crecimiento en un hueso largo se conoce como fisis. Esto, hay un sitio que le da vuelta al hueso, lo recorre en su periferia y está dividiendo la zona más larga, la diáfisis del hueso, con la zona extremo, que es la epífisis, para tener un centro de osificación primario. El crecimiento se da en una forma longitudinal en los huesos largos. Sin embargo, pasa como les cuento a veces a los pacientes como un ejemplo. Es como un árbol, no nomás se hace más alto, también el tronco se hace más grueso. Y entonces ese crecimiento circunferencial se va dando por otros factores de superposición de placas de crecimiento, pero el longitudinal ocurre en la fisis, que es pues el motivo de nuestro tema de hoy. Estos huesos del cuerpo tienen una zona de crecimiento pues que está dada desde el centro hacia el exterior, y el crecimiento en cada hueso ocurre alrededor del cartílago de crecimiento. Es decir, cuando el esqueleto se acerca a su madurez, va a disminuir el crecimiento longitudinal y la proliferación de las células llamadas condrocitos. Precisamente en el periodo de la adolescencia se produce un cierre fisiológico del cartílago, de los cartílagos de crecimiento, conocido como la epifisiodisis. Este fisiológico, hago la aclaración, porque también existe un cierre quirúrgico que mencionaremos luego con los trastornos del desarrollo. Los cartílagos se endurecen a nivel de la zona de crecimiento y forman un hueso sólido, que esto ocurre cuando ya se tiene una madurez. No precisamente ya no tiene difícil, tiene un propio patrón de cierre, y por ejemplo en las mujeres tienen una velocidad mayor que los hombres debido a que los estrógenos ejercen este factor. La sustitución del cartílago por un tejido óseo ocurre más rápido en las mujeres, y entonces tenemos que hay un desarrollo más rápido, pero un término de crecimiento rápido. Una deformidad angular, cuando al ir creciendo las rodillas están paradas juntas al centro, están anguladas a un efecto que se llama un varo, que también lo conocemos a veces vulgarmente como las piernas charras, como cuando montan un caballo y queda una curvatura en el lado interno. Estas alteraciones las vimos en las primeras clases sobre lo que era la nomenclatura, y uno de los manejos es precisamente antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento, y el lado que no ha crecido lo dejamos, y el lado que creció mucho le ponemos unas grapas para que se atore el desarrollo, y es lo que decía hace ratito, ¿sí? Una epifisiodisis, ¿sí? Es una epifisiodisis pero quirúrgica. Bueno, hay una lesión que puede afectar la placa epifisaria y le llamamos así, una lesión fisaria. Esa lesión fisaria pues tiene una clasificación dependiendo de la ubicación del sitio donde se esté llevando a cabo. Y los médicos Alter y Harris hicieron una clasificación que es la que se utiliza en todo el mundo para las lesiones de la fisis.
Y entonces tenemos las tipo 1, 2, 3, 4 y 5 de Salter y Harris, en las que iremos viendo una por una cómo se van a distinguir. En las tipo 1 vamos a imaginar que es una rodilla, tenemos el fémur, y este fémur tiene un desprendimiento a todo lo largo, perdón, alrededor de esa zona de la fisis, y se va todo completito el arrancamiento. Esta es la clasificación tipo 1 y es la más benigna de todas, porque a pesar de que se arranca toda completa, la reducción a su lugar, la recolocación en su sitio, le da muy buen pronóstico y les va muy bien. Esta fractura está localizada fuera de la zona articular. La zona articular es, en el caso del fémur, los cóndilos que están cubiertos por cartílago articular. En esta clasificación tipo 1 no se perjudica. En la clasificación tipo 2, decíamos de Salter y Harris, va a haber una lesión arriba de la zona de la fisis, que está aquí más sombreadita, y también sigue siendo fuera de la articulación. Hace muchos años había un programa en televisión de tipo educativo infantil en el que hacían una canción, el muñeco que salía ahí, y cantaba de acuerdo pues a lo que él estaba haciendo para enseñar a los niños. Y decía alrededor, arriba, abajo y a través. Y después con los años utilizábamos esa descripción de ese programa infantil para hablar de la clasificación de Salter y Harris. Y precisamente acomoda aquí una lesión alrededor, una lesión arriba de la fisis, una lesión abajo de la fisis y una que la recorre toda, que es a través. Arriba la fisis y abajo de la fisis. La tipo 3 y tipo 4 ya están consideradas como una lesión articular y es una fractura que ya tiene un pronóstico más sombrío, ya tiene una afección. La reducción tiene que ser más perfecta para que no quede la articulación con escalones. La lesión puede tener trastornos del desarrollo y se deben de fijar pues con lo mínimo que se pueda, que serían clavillos o agujas, ¿verdad? A través de la zona afectada, o cuando ponemos tornillos que no atraviesen la fisis, que no sean transfisiarios. De esa manera conservamos lo más que se pueda intacta la fisis para que su recuperación sea todavía mejor. La tipo 5 es difícil verla en las radiografías, que es una fractura por compresión. Son pacientes que brincan de mucha altura, caen parados, se compacta esa zona de fisis. Y volviendo a pensar en un fémur, la zona que queda apretada no se va a desarrollar igual que la que quedó intacta, de manera que al crecer hay un cóndilo más grande, un cóndilo más chico, y ese desarrollo anómalo va a traer como consecuencia lo que platicamos hace ratito, una deformidad angular. No estoy queriendo decir que todas las deformidades angulares obedezcan a una lesión de Salter y Harris. Muchas no tienen lesión angular y lo único que tienen es una alteración de la forma de la angulación debido precisamente a malas posturas, a sobrepeso que ejerce una presión vertical y teniendo menos resistencia en la articulación provoca un vencimiento. Cuando es en los jóvenes tiene un tipo de manejo y cuando es en los adultos tiene otro. También debemos de contemplar que las articulaciones de carga, que estamos hablando de la rodilla específicamente, también tiene ligamentos colaterales que nos permiten un movimiento breve, corto, pero con una laxitud moderada. Hay un trastorno muy frecuente que es la hiperlaxitud ligamentaria. Estos pacientes van a tener mucha laxitud y entonces su articulación cambia fácilmente de posición, de forma, y eso nos condiciona a las deformidades angulares tanto en varo como en valgo. En esos casos no tiene nada que ver Salter y Harris, ¿de acuerdo? No es una lesión de la fisis, es una alteración ligamentaria que provocó una deformidad angular. Bueno, continuamos con las fisis. ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué región anatómica ven aquí? ¿Quién quiere opinar? Estrella, ¿usted tiene una opinión? De toda la zona distal y articular del codo.
Evidentemente, para que esto ocurriera, se dañó la fisis en un sentido transversal, horizontal. ¿A qué clasificación de Salter y Harris pensarían que corresponde? ¿Stephanie quiere opinar? ¿A cuál se le parece de estas? A la tipo 3, bueno, es que no. A ver, ¿Tipo 1? tipo 1 sí, porque la tiene un poco desalineada. Sería la 2, ¿no? Es una 1. Se fue la zona parejita. No hay fragmento arriba. En la tipo 2 tenemos un fragmento arriba y una parte lastimada de toda la fisis. En la 1 no hay nada arriba y este caso es únicamente la fisis, un desprendimiento. Como en el codo lo conocemos como los cóndilos del codo, cóndilo epicóndilo, a esta fractura le llamamos una fractura supracondílea humeral. Está por arriba de los cóndilos, pero como se está tratando de un niño, pues es en la zona de la fisis y eso lo alteró. Aquí vemos un poco de confusión con los huesos. ¿Cuál hueso es este angostito que está aquí en el codo? ¿Quién quiere opinar? ¿Denise? ¿Quiere opinar? ¿Este cuál es? Es un radio, ¿no? Es la cabeza del radio. Radio, sí. Por lo tanto, el otro es Brandon. ¿Qué dices, Brandon? ¿Ese qué es? Es el cúbito. Es el cúbito, sí, doctor. Muy bien. Decíamos que esta que es igual o diferente. No es una tibia, es una tibia, ¿no? ¿Quién más quiere opinar? Es el codo todavía, ¿no? Sí, Es otro codo, claro. Stephanie, ¿qué piensa? Sí, es un codo, pero aquí creo que sí hay abertura. ¿Cómo abertura? Bueno, fractura. Es una fractura. Estamos hablando de lesiones fisarias. ¿Qué clasificación cree que tuviera esta fractura, esta lesión fisaria? Una tipo 2. Seguiría siendo tipo 1, ¿no? No, tipo 1. Es tipo Sí, porque más bien está diferente. Es una 1. tipo 1, pero Sí, solamente nomás que es cambia otra la posición, vista. es otra toma. Pero sí, aquí en esta fotografía de la radiografía no vemos si hubiera una lesión más arriba, pero aquí tenemos el extremo distal del húmero y podemos ver que no hay nada arriba. Se arrancó la fisis, aquí hay la parte, digamos, proximal de la fosa craneana y acá tenemos la parte distal de la fosa craneana. Se fue a nivel de fisis. Es una tipo 1 también. Disculpe, doctor, en esa radiografía, bueno, la anterior, no, una adelante. La que acabo de preguntar. Sí, esa, la cabeza del radio sí está en su lugar. Mira, está en su lugar, pero aquí estamos viendo el codo del lado derecho y el codo del lado izquierdo. Por eso lo ves raro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. El codo, el radio se articula con el cóndilo del húmero y aquí se ve modificado porque al salirse todo de su lugar, acuérdense que en el movimiento de prono y supinación, palma arriba, palma abajo, el codo, el radio genera un giro en el codo, pero en la muñeca cambia de lugar, de lateral pasa a medial. Háganlo con su mano, pongan la palma hacia arriba, vean dónde queda el radio en la muñeca, y ahora palma hacia abajo y vean dónde queda el radio. En el codo queda donde mismo, nomás hizo un giro sobre su eje, pero en la muñeca cambia. Cuando toman esta radiografía, no sabemos cómo tenga el paciente la posición de su palma, entonces por eso la ves modificada. Ahora vemos un espacio muy amplio entre el cóndilo del húmero y la superficie del radio. Acuérdense que hay núcleos de osificación secundaria, aquí no hay un espacio perdido. Ahí hay hueso. Lo que pasa es que está transparente a los rayos X por la edad del paciente y eso hace que se vea este hueco. Pero el doctor nota algo y sí, sin embargo, no podemos concluir que sea una lesión porque tendríamos que si la mano está prono en supino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los enrollé o sí quedó? No, sí, doctor, muy bien. Sí.
Bueno, Francisco Pérez, ¿quiere opinar? ¿Qué ve aquí? ¿Francisco Pérez está aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué Claro, piensa bien. que estamos viendo? Por supuesto que tiene unos clavillos en forma cruzados. Dijimos hace rato que los clavillos es la mejor solución para estos casos porque atraviesan la fisis en un punto liso. Cuando metemos tornillos, el tornillo desbarata la zona de crecimiento y lo altera. Por eso ponemos clavillos lisos. ¿Qué vamos a evaluar aquí, Francisco? Bueno, y todos, que la reducción quedó bien, que la fosa olecraneana recuperó su redondez, que los bordes del hueso, la zona no articular coincide con la articular y todo volvió a su sitio otra vez. Es una buena reducción con una fijación correcta. Eso es lo que se le hace a estos casos que están viendo aquí. Reducción, que puede ser por puras maniobras, aunque cuesta mucho trabajo, y modificamos tanto el codo que se hincha y ya no nos queda bien. Y si se mete tejido blando entre los dos fragmentos de hueso, no lo podemos dejar en su sitio, no entra, no acomoda. Entonces preferimos abrir, operarlos, limpiar los fragmentos, unirlos uno con otro bajo visión directa y ponerles los clavillos, ahora sí, a través de la piel. La herida puede estar en este nivel, pero los clavillos los metemos por acá a través de la piel. Van a entrar a nivel de los cóndilos, donde no hay estructuras nerviosas ni vasculares, para que mantengan en su lugar la fractura. Esta punta de los clavillos sobresale de la piel y a este pacientito, cuando ya haya consolidado, le quitamos los clavillos desde afuera, sin operarlo. ¿De acuerdo? Ramón Segura, ¿qué quieres opinar de esta fotografía, de esta radiografía? Ramón Segura, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué opinas? ¿Hay una lesión, no hay una lesión? Y si hay una lesión, ¿qué lesión es? Pues yo diría que es igual Salter Harris tipo 1 porque se ve un fragmento ahí, Sí. pero... Es el epicóndilo del húmero. Exacto, bueno, ajá. ¿Sí? Ahí es una zona de osificación secundaria. ¿Te parece que esta lesión tenga que ver con la fisis de crecimiento? ¿Sí o no? Acuérdate dónde está la fisis en el codo. Vamos a hacer trampa. ¿Es una lesión fisiaria? No. ¿Sí o no? Dirías que no. Angie Hernández, ¿qué piensa? ¿Está o no una lesión fisiaria? ¿Angie está por ahí? Sí. ¿Usted cree que sí es fisiaria? Sí. Armando López, ¿qué piensa, Armando? ¿La lesión es fisiaria o no lo es? Yo pienso que no. Que no es fisiaria. Andy del Campo, ¿quiere opinar? Yo creo que sí es fisario, doctor. ¿Usted cree que sí es fisiaria? Eso es. Aitana, ¿estás ahí, Aitana? Sí, doctor. ¿Quieres opinar? Pues yo digo que sí es fisario. La pregunta es, esta lesión que estamos viendo aquí del epicóndilo, que es un núcleo secundario de osificación, ¿está relacionado con la fisis de este húmero, sí o no? Yo digo que no. Aitana, no la escucho. Estoy analizando la imagen, doctor. Vuelvan a ver las imágenes, se acabe la clasificación. ¿Tiene que ver con fisis, sí o no? Yo digo que sí,
Doctor, sí debe de. Bueno, Yo igual digo que sí. los que dijeron que sí, los que dijeron que no, pongan atención. La fisis está aquí arriba, de manera que nos queda la fisis encima de los dos cóndilos, como decíamos, era una supracondilia. En esta se alcanza a ver aquí esa bolita que es el epicóndilo, que equivaldría, nomás que de una derecha a otra izquierda, a esta bolita del epicóndilo. Por lo tanto, la fisis de este pacientito está más arriba y no es una lesión fisaria. Es una lesión del codo, sí, infantil, sí, pero no es fisaria. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la fijamos con estos clavitos. Y usted dirá, pero los clavitos ni siquiera tocan la bolita. Acuérdense que el hueso está completo hasta acá. Lo que pasa es que al estar la osificación, pareciera que están separados, pero todo esto es un hueso aquí y hasta por acá, ¿sí? Lo que pasa es que es transparente a los rayos X, pero cuando lo operamos, no vemos esta bolita, vemos un fragmento más grande que está acá, de manera que lo acercamos, lo reducimos y lo fijamos con los clavillos. ¿Queda claro? Entonces, por eso el comentario de hace ratito de si el radio tenía una luxación o no, o estaba en su sitio o no, aquí existe en su sitio. Lo que pasa es que le falta otro pedacito al radio que no se ve, pero sí existe, que sería de la cúpula, y aquí falta otro más grande de este cóndilo humeral que no se ve, pero ahí está. Entonces, su relación anatómica sigue correcta. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, entonces, Sí. ¿no se clasificaría como Salter y Harris esa lesión? La que vimos no, era una pregunta Sí. capciosa a propósito, ¿sí? Ah, ok. Porque no está en la zona de la fisis. Vean aquí donde está, me voy a regresar otra vez, ¿sí? Se desprendió de aquí. Y miren las otras, cómo se desprendieron de arriba de los cóndilos, donde está el agujero, ¿sí? La fosa olecraneana. Y aquí la fosa está intacta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, avanzamos. ¿Qué tenemos? Lo mismo. Un desprendimiento, una Salter 1, ¿sí? Estos casos estaban bien feillillos, ¿sí? Una alteración muy importante con una angulación, no nomás se fracturó, se anguló para acá, ¿sí? Miren qué severidad del caso. Aquí que ven, primero, ¿qué región anatómica tenemos? Melissa, ¿quiere opinar? ¿Qué región anatómica le parece? Es el húmero. Bueno, la región anatómica es un hombro, ¿sí? Es un hombro. Sigue siendo el húmero, hace rato vimos el húmero distal, que es la región del codo. Esta es una proximal. Ya les hice la tarea, ahí está un círculo. ¿Qué están viendo? ¿Una lesión fisaria, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí es fisaria. En esta zona vemos la fisis intacta y aquí vemos la fisis separada, está arrancada, tuvo un ascenso. No sé si alcancen a ver como yo, pero hay una línea vertical aquí. Una fractura, pues, ¿sí? Entonces, este fragmento, este rectángulo que voy a delimitar aquí con mi cursor, debió estar un poquito más abajo para que se cerrara más este espacio. Ahora, vuelvan a recordar la clasificación de Salter, que ahorita es la diáfisis hacia arriba, pero en el dibujo es hacia abajo. ¿Y a cuál se parece la que acabamos de ver ahorita? Está por encima de la fisis o en la zona articular. Tipo 3. Si recordamos la canción infantil que les dije, es alrededor, arriba, abajo y a través. Yo la vería abajo. Es una tipo 3, ¿sí? De la fisis hacia allá, hacia la articulación. De la fisis a la articulación. ¿Estamos de acuerdo? Es una tipo 3, esa que acabamos de ver. Entonces estamos entrenando el ojo, pues para que vea lo que tenemos.
¿De acuerdo? Avanzamos. Juan Cornejo, perdóneme, Cornejo, ¿qué región ve aquí? Es la mano. La muñeca, sí. ¿Qué le ve a esa mano? ¿Es de niño o es de adulto? De niño. ¿Por qué? Porque tiene fisis. Sí. ¿Esto es una lesión o es una fisis? ¿Usted ve mi cursor? ¿Sí? Yo diría que una fisis. Es una fisis. ¿Esta otra qué es? Otra fisis. ¿Normal o daño? Normal. Aquí la tenemos normal o dañada. Lo que Pues, señalo. se ve distorsionado, pero diría que es normal también. Ándele. ¿Qué lesión le ve a esta radiografía? ¿Ve lesiones arriba de la fisis o abajo de la fisis? Esta es la fisis. ¿Las ve arriba o ve abajo? ¿O no ve lesiones? ¿No es de tipo 5? No. Ahí les va. Aquí tenemos una fractura que da vuelta hasta acá y se dirige a la zona de la fisis. Acá está la articulación. Si la vemos de lado, aquí se ve la lesión arriba de la fisis. Aquí viene el hueso angostito, que es el radio, ¿sí? Y acá está el hueso grueso, que es el cúbito, pero con esta lesión. Ahora, vean dónde está la fisis y arriba. Dijimos que la canción era alrededor, arriba, abajo o a través. Está arriba. ¿Qué clasificación les merece? ¿Tipo 2? Tipo 2. Tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos entrenando el ojo para ver las lesiones. Vamos a pedirle que participe a Giovanni. Sí, doctor. ¿Qué opina Giovanni? ¿Qué región anatómica es? ¿El codo? ¿Usted ve húmero, radio y cúbito? Sí. Jennifer Salgado, ¿qué piensa? ¿Qué región es? ¿La rodilla? La rodilla. Aquí hay una rótula. Eso nos dice que es rodilla. El codo no tiene rótula. No tiene hueso sesamoideo. ¿De acuerdo? Jennifer, deme su opinión. ¿Usted ve una lesión aquí, sí o no? Vamos a observar con cuidado cada hueso. Aquí está. ¿Cómo se llama este, Jennifer? ¿Es por compresión? No. Vámonos por partes. ¿Qué hueso es este delgadito de la pierna? Peroné. Peroné. Esta es la tibia. Tenemos el fémur distal y tenemos los cóndilos del fémur. Este triángulo que ven aquí hacia arriba, ¿les parece normal? No, ¿verdad? Es un deslizamiento de la fisis que fue de la fisis abajo. ¿A qué clasificación correspondería? 1, 3. 1. ¿Perdón? Tipo 3. Es una tipo 3, está correcto, porque un cóndilo está en su lugar y el otro está movido de aquí. Bueno, hay una lesión que por fortuna no es muy frecuente, pero ¿qué creen? Ayer operé una. La epifisiolestesis femoral es un deslizamiento de la cabeza del fémur, pero a nivel de la fisis de crecimiento. Esta es una lesión. Hay algunos factores predisponentes y algunos precipitantes. De esta manera tenemos que entre los predisponentes puede haber algo de
Apagó su micro. ¿Esto ya? Sí, ya. Gracias. Sí, les comentaba, la epifisiolistesis es una lesión que puede tener factores predisponentes de tipo genético o precipitantes como el sobrepeso o mucha actividad. Estos pacientitos ocurren en la etapa de crecimiento. No está muy claro cuál sea la etiología, pero siempre está ligada a los cambios hormonales y al desarrollo. Por lo tanto, se genera un tipo de fragilidad en ese punto y el paciente pues empieza a tener dolor en la cadera. Ojo, a veces también les duele la rodilla y tienen o una marcha claudicante o de plano una imposibilidad para la marcha. Son pacientes con sobrepeso, muy activos, entre los 9 y los 13 años de edad. Este deslizamiento puede tenerlo con una cojera que puede o no doler y que puede o no dejarlos caminar, lo cual puede clasificarse entre estable o inestable. Estos pacientitos sufren lo que veíamos en lo de hace ratito. Vean este lado derecho de la imagen cómo está la fisis en su lugar y acá la fisis está alterada y la cabeza del fémur ya apunta para otro lado. ¿Sí queda claro? Comparando derecha e izquierda. A este pacientito, el manejo a estos pacientes es quirúrgico. Hay que fijar para que se prevenga el desplazamiento. Acuérdense que dentro de la anatomía, pues es una zona de la circulación que tenemos que tener en cuenta que está afectada. La reducimos, la fijamos y esperamos la evolución a ver qué ocurre. Este es el caso que acabamos de hacer ayer. Me enseñan radiografía de hace un mes y me dicen, no le hallamos nada, pero el niño tiene dolor y no puede caminar. Y pues ya me tenía confundido porque toda la que a una epifisiolistesis, pero la radiografía no. Entonces les pregunto, ¿cuánto sé que se tomó la radiografía? Hace un mes, quiero una nueva, y hacen la nueva y encuentro esto. Muy parecido al caso previo. Ayer vimos este pacientito y le pusimos 2 tornillos para tener en su lugar. Vean cómo ya se redujo, ¿de acuerdo? Epifisiolistesis es el deslizamiento sobre la zona de la fisis. Este caso que acaban de ver, ¿en qué clasificación de Salter lo clasificarían? ¿Julieta quiere opinar? ¿Julieta García? ¿Qué tipo de Salter le parece esta? No veo muy bien, pero ¿me la puede señalar otra vez, por favor? Sí, esta es la normal y esta es la normal. Toda la cabeza que apunta hacia arriba, ahorita apunta hacia la parte media, ¿sí? Vamos a ver esto como una media luna. Tenemos una luna así curvita como mi mano, ¿la ve? En el lado izquierdo de su pantalla. Y el lado afectado la tenemos así. Se deslizó y se acomodó de otra manera, ¿sí? ¿Qué se dañó? ¿Qué Salter se dañó? Perdón, ¿qué clasificación le ves? Como esta. ¿No sería una tipo 1? Es una tipo 1, correcto. El tiempo se nos va a acabar, vamos a desconectarnos y ahorita nos reconectamos para concluir esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el ECALB-PERTES? Que era una mala circulación y se secaba la cabeza. No hay que confundirlo. En el ECALB se poncha, se desinfla la cabeza y cambia de color. En la epifisiolistesis se mueve, se cambia de lugar. Hay que usar muletas hasta que consolide ya después de operado y no dejar que tenga una carga, esperar a ver cómo nos va con la necrosis